Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para explicar y entender la economía aprovechando la información de la actualidad. Esta semana ha sido especialmente interesante, convulsa a nivel político, pero también a nivel económico, porque se ha adoptado una decisión que va a prolongar la agonía, el drama que sufren decenas de miles de españoles como consecuencia de una panda de ineptos y de sectarios que son los que ocupan el gobierno en estos momentos. Me estoy refiriendo al problema, al drama, a la plaga de la ocupación y la inquiocupación en España. Una plaga que dura ya 4 años y que por desgracia se va a prolongar durante este año 2025 y que no solo afecta a miles de propietarios, gente honrada, trabajadora y ahorradora, que tiene buena parte de su patrimonio invertido en inmuebles, sino que además esto, el problema de la ocupación, la inseguridad jurídica, el robo a mano armada que está permitiendo el gobierno, favoreciendo, protegiendo, blindando a ocupas e inquilinos morosos, esto, como digo, está teniendo gravísimas consecuencias en el mercado del alquiler. Si algunos se preguntan ¿por qué no hay pisos en alquiler? ¿Por qué es tan difícil alquilar en España, especialmente en las grandes ciudades? ¿Por qué el precio está tan disparado? Esta es una de las principales razones. La indefensión que sufren los propietarios por culpa de este gobierno y de otros partidos políticos, porque esta semana se ha aprobado en Consejo de Ministros un nuevo decreto que va a prolongar la suspensión de los desahucios para ocupas e inquiocupas durante este año 2025. Un decreto que no solo ha aprobado el gobierno con sus socios tradicionales, sino que además va a recabar también el apoyo del Partido Popular. Esto es lo trágico, amigos. España navega entre la izquierda y la extrema izquierda. Así que, si estáis preparados, arrancamos. La ocupación se ha convertido en una plaga en España. Son miles, decenas de miles los propietarios que sufren este calvario como consecuencia de la inacción, o más que la inacción, la protección, el blindaje que ofrece el gobierno, el Estado a delincuentes y caraduras, a delincuentes y sinvergüenzas. Esto es el mundo al revés. España es un país en el que hay una parte de la población trabajadora que se dedica a pagar sus impuestos, honrada, que no comete ningún delito, que se dedica a lo que se tiene que dedicar, a ganarse honradamente la vida y a cuidar de los suyos, siendo además ciudadanos ejemplares que cumplen con las normas y que cumplen con la ley, que no se dedican ni a delinquir ni a robar lo ajeno. Pero España es un país en el que el gobierno, ese Estado, esa administración pública que pagamos todos religiosamente con nuestros impuestos, impuestos que son confiscatorios, abusivos, expoliadores, resulta que en lugar de protegernos, no, se dedican a proteger a los ocupas, a los delincuentes, a los morosos y a los sinvergüenzas. Eso es España. Y el problema de la ocupación sigue creciendo. Fijaos hasta qué punto es un problema grave que el 80% de los ciudadanos, el 80% de los españoles, está en contra de la ocupación. Y este rechazo es transversal, afecta a todo tipo de votantes. Por ejemplo, el 93% de los votantes del Partido Popular se declaran en contra de la protección a los ocupas. Pero es que también el 89% de los votantes de Vox, el 82% de los votantes del PSOE, el 73% de los votantes nacionalistas e incluso hasta el 70% de los votantes de Sumar. Esto es general. ¿Por qué? Porque la mayoría de españoles son propietarios de vivienda y están viendo atónitos, sorprendidos, escandalizados cómo los políticos están defendiendo, protegiendo a ocupas y morosos.
impidiendo que los legítimos propietarios les echen a patadas a la calle. Esto es lo que sucede en España. Algo que supone una anomalía a nivel internacional. Esto no sucede en ningún país serio del mundo. En la mayoría de países ricos, los ocupas y los morosos son expulsados de las casas ajenas en 24 horas, 48 horas, una semana como mucho. En España no. En España, los propietarios que sufren este problema se pueden tirar años para echar, siguiendo las normas, yendo a los juzgados, para echar a ocupas e inquilinos morosos. Años de calvario. De calvario no solo a nivel económico, con las pérdidas y los desperfectos que ello supone, sino también a nivel psicológico. Esto destroza familias y destroza personas. Es un auténtico atentado lo que está pasando en España con la ocupación. Llevamos ya 5 años. Esto comienza concretamente en el año 2020 mediante la aprobación de un decreto por parte del gobierno en plena pandemia donde se decide suspender los desahucios tanto de ocupas como de inquilinos vulnerables. Y ahora la cuestión es que se prolonga. Desde entonces, año 2020, esta suspensión se ha ido prorrogando de forma sistemática. Primero unos meses y ahora vamos de año en año. Y ya llevamos 5 años de calvario. ¿Qué es lo que ha pasado estos últimos días? Pues fijaos, el Partido Socialista necesita, como bien sabéis, los votos de distintos partidos políticos para poder gobernar y para poder legislar, para poder aprobar leyes y normas y convalidar decretos en el Congreso. Entre otros, requiere los votos fundamentales, los 7 votos de Junts, de sus socios separatistas catalanes, que son los que han aupado a Sánchez en el poder esta legislatura. Pues bien, la cuestión es que Junts hace pocas semanas anunciaba que rompía con Pedro Sánchez, que a partir de ahora ya no le iba a prestar su apoyo de forma incondicional, porque según ellos Sánchez prometía mucho, pero luego hacía poco. En concreto, Junts reclama a Pedro Sánchez la cesión de la política migratoria y el control de fronteras a la Generalidad de Cataluña, pero es que además también exige que se reconozca el catalán como idioma oficial en la Unión Europea. También plantea la tramitación de una cuestión de confianza para que Pedro Sánchez se someta en el Congreso a esta cuestión y, por supuesto, también la aplicación de forma estricta de la amnistía, a pesar de que, esto depende de los jueces, no depende del Poder Ejecutivo. La cuestión es que Junts, los de Puigdemont, no están muy contentos con Sánchez y ahora le quieren hacer sangrar. Y le están diciendo que no te vamos a apoyar de forma incondicional, tendrás que ir medida a medida, decreto a decreto, ley a ley, negociando con nosotros. ¿Cuál es el problema? Que Pedro Sánchez no solo tiene que contentar a Junts para poder sacar medidas en el Congreso, sino que también tiene que contentar a sus socios más sólidos y fiables, los nacionalistas de izquierdas, pero también a Sumar, a Podemos. Pedro Sánchez, el PSOE, necesita todos los votos posibles, esa coalición Frankenstein, para poder gobernar y para poder legislar. Pues bien, que ante esta tesitura, ¿qué es lo que ha hecho Sánchez? Además, en un contexto en el que no hay presupuestos generales del Estado, se mantienen prorrogados porque no cuenta con los apoyos suficientes para poder aprobarlos, al menos de momento, pues la jugada ha sido diseñar un decreto trampa, un decreto ómnibus, una especie de cajón desastre donde incluía todo tipo de medidas de lo más variado con el fin de poder sacar de una sola tacada, en una sola votación, un reguero de propuestas a nivel fiscal, a nivel económico, a nivel regulatorio. Es lo que se conoce como decreto ómnibus, donde se incluye prácticamente de todo. Y esto lo presentó las pasadas Navidades y ahora, hace apenas 2 semanas, este decreto tenía que ser convalidado en el Congreso. El Gobierno puede aprobar un decreto, pero luego requiere la aprobación de las cámaras para que entre definitivamente en vigor. Este decreto ómnibus, con esas 80 medidas, 140 páginas, más de 100 artículos, se aprobó, como digo, las pasadas Navidades y tenía que pasar por el visto bueno del Congreso hace 2 semanas. ¿Qué es lo que ha pasado?
Pues que no salió adelante. Ese decreto ómnibus fue tumbado en el Congreso con el voto en contra del Partido Popular, de Junts, sus socios separatistas catalanes, y de Vox. ¿Por qué? Porque dentro de esas 80 medidas había muchas medidas en donde todos los partidos políticos estaban de acuerdo, como por ejemplo la revalorización de las pensiones, un 2,8% de subida en función de la inflación, en función del IPC registrado el pasado año. También incluía una subida del 6% de las pensiones mínimas, del 9% de las pensiones no contributivas y del ingreso mínimo vital. Sobre esta medida todos los partidos estaban de acuerdo, claro. ¿Quién se atreve en este país a cuestionar que no se le suban las pensiones a los jubilados cuando son cerca de 12 millones de votantes? Nadie se atreve a decir la verdad del barquero a los españoles. Nadie se atreve a cuestionar una subida de las pensiones. No vaya a ser que nos dejen de votar, como si los españoles fuéramos estúpidos. Pues bien, ante esta medida todos los partidos políticos estaban de acuerdo. El decreto también incluía la concesión de ayudas a los municipios afectados por la gota fría que causó tantos estragos en Valencia, y también el mantenimiento de las subvenciones al transporte público. Hay muchos viajes de transporte público que en la actualidad están bonificados de forma muy amplia, incluso son gratuitos. Esta medida se aprobó como consecuencia, hace casi 2 años, como consecuencia de la crisis energética, de la subida de los precios, pero se ha mantenido hasta el momento. A pesar de que la inflación ha caído, se ha moderado. Esto de subvencionar, de pagar con dinero ajeno servicios que deberían tener un precio de mercado, pues bueno, también, como estamos en un país lleno de populistas, lleno de demagogos, lleno de socialistas, de zurdos, pues se mantiene. Y también sobre esto hay consenso. Todos los partidos políticos apoyan que este tipo de subvenciones, de bonificaciones al transporte público se mantengan en el tiempo. ¿Por qué? Para comprar votos, amigos. Comprar votos con nuestro dinero, con el dinero de todos los españoles. A eso se dedican los políticos, a robarnos, a asfixiarnos, a machacarnos fiscalmente para luego comprar votitos a base de gasto y despilfarro absurdo e innecesario. Pues bien, sobre estas 3 medidas había consenso. Estaban dispuestos a aprobarlo también Partido Popular, Junts y Vox. ¿Qué pasa? Que el decreto no solo incluía estas medidas, incluía otras en las que ya había discrepancias, y concretamente el Partido Popular decía que ni de broma iba a aprobar esas medidas, como por ejemplo algunas subidas de impuestos, las subidas de cotizaciones sociales y especialmente la entrega de un palacete en París al PNV, a los socios nacionalistas vascos de Sánchez, y también la protección a los ocupas y los inquiocupas en el año 2025. Este decreto ómnibus incluía la prórroga de la suspensión de los desahucios, que lleva vigente desde el año 2020 hasta el año 2026. De tal forma que si no se aprobaba ese decreto ómnibus, automáticamente todos los procedimientos, todas las denuncias que habían presentado miles de familias afectadas por la ocupación y la inquiocupación se activarían en los juzgados, porque esos procesos de desahucio estaban suspendidos. Han estado suspendidos durante 5 años. Pues bien, la no aprobación de este decreto suponía la activación de esos procesos de desahucio para que los propietarios pudieran recuperar lo que era suyo. Y esto también incluía el decreto, la prórroga de la suspensión de los desahucios, algo a lo que el Partido Popular y también Junts y Vox se oponían. Por lo tanto, esta fue el decreto, la estrategia de Pedro Sánchez, diseñar un decreto trampa con 80 medidas muy variadas, algunas que apoyaban todos los partidos, tomando como rehenes a los pensionistas y a las víctimas de la Dana, y otras muchas medidas que, sin embargo, cosechaban un rechazo frontal por parte de algunos partidos, incluido el rechazo de sus socios separatistas de Junts y también del principal partido de la oposición, el Partido Popular. Y con esto jugaba Sánchez. Si no me apoyáis, si me tumbáis el decreto, estáis rechazando que se les suban las pensiones a los jubilados. Esta era la trampa que utilizaba Sánchez para intentar retorcerle el brazo, intentar presionar al resto de partidos políticos para que saliera adelante. Pero el resultado
fue contrario a lo que esperaba Sánchez y hace 2 semanas el Congreso tumbaba este decreto ómnibus con 177 votos en contra, con el voto en contra del Partido Popular, de Vox y de Junts. Esto decía entonces, hace justo 2 semanas, el presidente, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para argumentar, para justificar el rechazo a este decreto ómnibus. El Gobierno de España está utilizando a los pensionistas como escudos humanos y para nosotros las pensiones y los pensionistas son sagrados. La posición del Partido Popular es muy clara. Sí a la subida de las pensiones, no al regalo y a los privilegios de los nacionalistas. Sí a el bono del transporte público y no a la subida del IVA de los alimentos y la luz. Y sí a las ayudas para los valencianos y no a la ocupación ilegal de las viviendas. Y esto es lo que decía también el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, sobre el voto en contra del Partido Popular. Si finalmente el Real Decreto Ley que hoy traemos en el Gobierno para convalidarse por esta Cámara, si finalmente decae, a mí me gustaría decir que cuando en febrero los 12 millones de pensionistas vean que su pensión ha bajado, que se acuerden de que ha sido el Partido Popular en compañía de otros. Y cuando mañana los usuarios del transporte público vean que ha subido el precio de su billete, que se acuerden que ha sido el Partido Popular en compañía de otros. Gracias. Esta era la trampa. Tan sencillo como eso. Si no me apoyáis, si no me votáis el decreto en el que se incluye la protección, el blindaje de los ocupas y de los morosos, también decae la subida a las pensiones y por lo tanto los pensionistas van a cobrar menos el próximo mes de febrero, 40 euros menos de media en su prestación. Y la culpa va a ser del Partido Popular y del resto de partidos, sin hacer alusión a Junts, que también votó en contra. La cuestión es que no coló. El decreto ómnibus no coló en el Congreso, decayó hace justo 2 semanas y desde hace 2 semanas hasta esta misma semana, durante un periodo de 6 días, casi durante una semana entera, los procedimientos de desahucio que habían sido suspendidos en los juzgados se reactivaron, por fin, después de más de 4 años de calvario. Y algunos propietarios afortunados han podido recuperar lo que es suyo, su casa, como por ejemplo Inma. Bueno, soy Inma de Murcia. Estoy que no sé cómo asumir que ya tengo mi casa por fin, después de 4 años y 3 meses de lucha, muchas negociaciones, mucho sufrimiento. Quiero mandar mucho ánimo a todos los afectados por Inquiocupa y por Ocupa. Dar las gracias a Ricardo Bravo y a Pilar, a todos los que forman parte de la plataforma de afectados por la ocupación. Sin ellos y sin las personas que están en la plataforma no habría podido recuperar mi casa, sinceramente, porque me han asesorado, me han ayudado, me han acompañado en este largo camino. Muchísimas gracias. Gracias, plataforma de afectados por la ocupación, y mucho ánimo a todos, que al final se consigue. Un abrazo muy grande. Bueno, la cuestión es que Inma es una propietaria, una particular, como muchos que hay en España, que tenía un piso en alquiler durante la pandemia, en el año 2020. De repente el gobierno sale a la palestra, suspende los desahucios y como a Inma, al igual que le han sucedido a muchísimos españoles, a muchísimos caseros y propietarios, sus inquilinos le dejaron de pagar. ¿Por qué? Pues porque no les dio la gana. Porque como el gobierno protegía a los morosos, oye, yo me ahorro el alquiler, que me echen, total los desahucios están suspendidos. Y comenzó el calvario, 4 años para echar a sus inquiocupas. Pero como decayó este decreto y por lo tanto también decayó la suspensión de los desahucios, Inma pudo aprovechar estos pocos días para reactivar el procedimiento y finalmente expulsar, desalojar a sus inquilinos morosos. Pero la alegría ha durado poco, tan solo 6 días, apenas una semana. ¿Por qué? Porque el pasado martes el Consejo de Ministros aprobó una vez más un nuevo decreto en el que pasaba de 80 medidas a 29, pero en realidad incluía lo sustancial del decreto ómnibus, incluía la subida a las pensiones,
el mantenimiento de las subvenciones al transporte, las ayudas por la DANA, por la gota fría de Valencia, pero también el blindaje a los ocupas y a los inquiocupas y también el regalo del palacete en París al PNV. Lo que hizo Sánchez fue, vale, reduzco el decreto, no lo troceo, lo reduzco. De un decreto ómnibus pasamos a un decreto minibús. Y a ver si así me apoyan. La cuestión es que surtió efecto. El PSOE negoció con Junts y finalmente Junts dio su brazo a torcer y logró un acuerdo con el PSOE. Así que Pedro Sánchez, el martes, en el Consejo de Ministros, logró aprobar un decreto reducido donde se incluyen estas medidas. Pero también, importante, el blindaje a los ocupas. Lo anunciaba así. Hoy quiero informarles de que tras una larga negociación, el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo Real Decreto Ley Social que contiene la práctica totalidad de las medidas del escudo social que aprobamos el pasado mes de diciembre. Hablamos de un total de 29 medidas que incluyen la revalorización de las pensiones conforme al IPC de nuestros jubilados y jubiladas, la mejora de las pensiones mínimas, las ayudas a los municipios, a los hogares, a las empresas afectadas por la terrible DANA de Valencia, las ayudas al transporte público gratuito o las ayudas a los afectados del volcán de la isla de La Palma, por citar algunas de ellas que han sido las que han concentrado la atención y la preocupación lógica por parte de muchísimos ciudadanos y ciudadanas y, lógicamente, también de los medios de comunicación. Este Real Decreto Ley, además, incluye una medida adicional que no figuraba en el anterior y que el Gobierno ya anunció, personalmente lo hice, hace unas semanas en materia de vivienda. Y es la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios y también para inquilinos. Pues este fue el anuncio de Sánchez. Inicialmente, Partido Popular y Junts lo que reclamaban era que el Gobierno troceara el decreto en distintas medidas para ir votándolas una a una, porque al fin y al cabo todos estaban de acuerdo en subir las pensiones, en conceder las ayudas a los afectados por la gota fría, en las bonificaciones al transporte, pero hay otras en las que no. Y lo que hizo Sánchez fue ni una cosa ni otra. Voy a hacer un nuevo decreto ómnibus, solo que voy a reducir de forma sustancial el número de medidas de 80 a 29, pero voy a seguir incluyendo lo que a mí más me interesa. Y por lo tanto, incluyó la subida a las pensiones, incluyó la bonificación del transporte, incluyó las ayudas por la gota fría, pero también el palacete del PNV y también, importante, el blindaje a los ocupas. ¿Por qué? Porque el blindaje a los ocupas es una exigencia de sus socios de gobierno, de Sumar y también de Podemos. Por lo tanto, lo incluyó. Y logró un acuerdo con Junts. Los nacionalistas de Puigdemont votaron que sí. Y votaron que sí a cambio de que Pedro Sánchez finalmente tramite la cuestión de confianza que le exigen. Lo cual no va a tener ningún efecto porque la cuestión de confianza, para empezar, es una proposición no de ley que ha planteado Junts y que, por lo tanto, el Gobierno, aunque se aprobara en el Congreso, no tiene por qué celebrar esa cuestión de confianza en ningún caso. Y en última instancia, porque eso es una prerrogativa del presidente del Gobierno. Y la cuestión de confianza en ningún caso le puede obligar a convocar elecciones. De tal forma que, bueno, es una mera cuestión cosmética para que tratar de reflejar por parte de Puigdemont que Puigdemont es el que manda. Bueno, pero no tiene ningún efecto práctico. La segunda medida por la cual ha tragado Junts es porque le ha arrancado al Gobierno que la cadena, la segunda de Radio Televisión Española, la 2, se emita íntegramente en catalán en Cataluña durante 2 años. Y también, y esta es la gran novedad, pues que el Gobierno ponga en marcha un nuevo sistema de avales públicos, una especie de seguro público para cubrir los daños que han sufrido y que sufren los propietarios que son víctimas de ocupas y de morosos. Así lo explicaba Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso. I s'inclou un nou element que és molt important per Junts per Catalunya, que és la protecció dels propietaris i donar-los més seguretat jurídica de la que tenen fins avui. L'administració de l'Estat, per tant, assumeix l'impagament del lloguer i les destrosses
dels immobles. I serà la Generalitat de Catalunya qui gestioni aquests recursos, perquè que no s'oblidi, la Generalitat de Catalunya és qui té les competències i el que no podem permetre, i ho sabeu tots des del primer dia, és que se'ns vulnerin les competències. Bueno, pues esta es la principal razón por la que los de Puigdemont van a votar a favor de este decreto minibús. Porque sí, blinda a los ocupas, pero al menos le han arrancado al gobierno una especie de seguro por el cual el Estado compensará a los propietarios afectados. Les repondrá el pago de los alquileres y de los daños producidos. Ahora veremos cómo esto no es así realmente, tiene una trampa y no va a servir absolutamente de nada. La cuestión es que Junts votará que sí. Pero no solo Junts, también el Partido Popular. Así lo anunciaba Feijóo esta misma semana. El señor Sánchez esperaba y deseaba que hiciésemos exactamente lo contrario de lo que vamos a hacer y, en consecuencia, también votaremos para no hacerle el juego a su demagogia. Al Partido Socialista le encantaría que el PP le regalase el titular de que nos oponemos a las pensiones y, como eso es mentira, no lo vamos a hacer. Votaremos en conciencia en favor de los pensionistas de Valencia y de los usuarios del transporte público. Votaremos en conciencia en favor de todos ellos y de nadie más. O sea que el Partido Popular va a votar a favor de este decreto minibús. Sus votos es cierto que no sirven de nada porque no cambiarían en absoluto el resultado de la votación. El PSOE se ha garantizado el apoyo de Junts y con eso le basta para aprobar este nuevo decreto minibús que será convalidado en el Congreso en pocos días, en este mes de febrero. Pero el Partido Popular, la cuestión es que tenía que decidir su voto y ha decidido votar a favor de un decreto, este decreto minibús, que incluye la protección de los ocupas. Es increíble, es incoherente. ¿Por qué? Porque el Partido Popular hace 2 semanas votó en contra del decreto ómnibus porque, en teoría, incluía esa protección a los ocupas y también el regalo del palacete al PNV, entre otras medidas. Y ahora, sin embargo, va a votar a favor del decreto minibús, pese a seguir incluyendo la protección a los ocupas y la entrega del palacete en París al PNV, entre otras medidas, pero menos. Es decir, lo que el argumento que usaba el PP para rechazar el decreto inicial, ahora, sin embargo, a pesar de que se mantiene, es usado por el PP para apoyarlo. ¿Y por qué? Lo ha dicho, lo ha explicado el propio líder del principal partido de la oposición, por miedo al qué dirán. Porque el Partido Popular teme que, claro, si rechaza este decreto minibús, la izquierda le va a culpar de que no quiere subirle la pensión a los jubilados. Y claro, el Partido Popular, pues, como es un partido de acomplejados, no se atreve a mantener la coherencia política y a explicarle a sus votantes que se mantiene su posición, que ellos están a favor de subir las pensiones, pero que se tiene que trocear una a una las medidas que incluye el decreto para, al menos, mantener su rechazo frontal a la indefensión que sufren los propietarios, su rechazo frontal a los ocupas y a los morosos, pero no. El Partido Popular, por miedo al que dirán, para evitar que le acusen de que no quiere subir las pensiones, ahora va a votar este decreto trampa, nuevo decreto trampa del gobierno, que incluye esta aberración jurídica, que es la protección de los ocupas y de los morosos. Pues bien, este es el resultado. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Que durante un año más, hasta al menos el año 2026, se mantiene la suspensión de los desahucios en España. Desahucios que afecten a inquilinos morosos vulnerables o bien ocupas vulnerables. ¿Y qué es un inquilino o un moroso vulnerable? Pues atención, personas o familias que cobren menos de 3.000 hasta 3.000 euros al mes, según el tamaño y las circunstancias de la familia. O que el gasto que supone el alquiler y las facturas de la casa supere el 35% de la renta familiar. También son vulnerables los parados o las víctimas de violencia de género y todas aquellas familias que tengan niños mayores o dependientes a su cargo. Es decir, que prácticamente la inmensa mayoría de españoles se puede declarar familia
o inquilino o bien ocupa vulnerable. La mayoría se pueden acoger a estos requisitos, a estas condiciones para dejar de pagar el alquiler o para ocupar una casa sin posibilidad de que le echen. Y además, pues para colmo de males, el propietario no solo puede desalojar, no solo no puede desalojar a esta gente, sino que tiene que mantener los suministros, tiene que hacerse cargo de pagar el agua, la luz, la calefacción, no le puede cortar los suministros de la casa. ¿Cuál es la novedad? Bueno, lo habéis visto. Junts dice que no, que van a votar a favor porque ahora sí se va a establecer un sistema de garantías y avales para compensar a las víctimas de la ocupación. Y dice que el Estado garantizará el pago de las rentas que hayan dejado de pagarse por parte de los inquilinos y también cubrirá las facturas de los suministros e incluso los daños causados en la vivienda. Pero, como decía antes, este nuevo sistema, este seguro trampa, este sistema público de avales y garantías, tiene trampas. Tiene trampas ineludibles. Para empezar, es injusto porque ¿por qué narices tenemos que pagar todos los contribuyentes un seguro público para mantener a delincuentes, a sinvergüenzas y a caraduras en una casa que no es suya? Es decir, que nos carga la factura a todos los españoles. Ahora resulta que vamos a tener que pagarle el alquiler a los ocupas y a los inquiocupas. Es tremendamente injusto. Pero es que además no va a servir de nada. ¿Por qué? Porque este seguro está tremendamente limitado. Tan solo se pueden acoger a él aquellos propietarios que le hayan alquilado un piso a personas menores de 35 años o personas vulnerables, que como decimos son casi todas, en base a esas condiciones. Y además el alquiler tiene que ser un alquiler regulado, un alquiler asequible, cuya renta no supere el índice estatal, es decir, el índice de referencia que marca el Estado, que son muy pocos los alquileres que se rigen por este índice de precios que marca el gobierno. Además hay que depositar una fianza, además hay que firmar un contrato diseñado por la Administración. En definitiva, son muy pocos los propietarios afectados por el problema de la ocupación que se va a poder acoger a este sistema de avales y de garantías. Y por si fuera poco, además, y esto es importante, no cobras, los propietarios víctimas no van a cobrar ni un solo euro hasta que se produzca el desalojo. Es decir, que tú puedes tener a un inquilino moroso durante 4, 5, 6, 7 años en tu casa sin poder echarle porque se han suspendido los desahucios y tan solo podrás reclamarle una compensación al Estado después de que logres desalojarlo. Es terrible, porque según lo que ha anunciado el gobierno, la solicitud para poder recuperar ese dinero se tiene que presentar hasta 6 meses después de que se produzca el desahucio. Y en los desahucios, tal y como estamos viendo, se puede prolongar durante años. Durante años. 4, 5, 6 años. Lo que dure la suspensión. Por lo tanto, es terrible. Hay muchos propietarios que no van a ver ni un euro durante años. Resultado, que son muy pocos, en realidad, los propietarios víctimas de la ocupación y la inquiocupación que logren recuperar algo del dinero perdido como consecuencia de este fenómeno. Pues bien, llegados a este punto, vamos a abordar estas cuestiones y las consecuencias de la suspensión de los desahucios en España con un par de expertos en la materia. Bueno, pues para hablar de este drama, de esta tragedia que sufren decenas de miles de familias en España, víctimas de ocupas y de inquilinos morosos, vamos a hablar, pues, con un experto en la materia, un abogado que se dedica precisamente a defender a muchísimos propietarios de esta tropelía que ha provocado nuestro gobierno. Se trata de Javier Prudencio, abogado experto, entre otras cosas, en este tipo de materias. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, Manuel. ¿Qué tal? Bueno, malas noticias, por desgracia, en este país. Finalmente se suspenden los desalojos de ocupas y de inquilinos morosos hasta el año 2026, en base a la aprobación de este decreto que acaba de presentar el gobierno con el apoyo, que esto es lo increíble, no solo de Junts, cosa que también se esperaba, sino incluso del Partido
popular. ¿Te ha sorprendido la aprobación y especialmente te ha sorprendido el voto del PP? Vamos a ver, no me ha sorprendido en lo más mínimo la aprobación de esta nueva extensión del Real Decreto 11/2020. Recordemos que esto lleva vigente desde el año 2020 y ha tenido sucesivas extensiones. No me ha sorprendido en lo más mínimo, en primer lugar, porque bueno, pues por una serie de razones yo siempre he pensado que este Real Decreto es sistémico directamente para el Gobierno. Creo que toda la política de vivienda del actual Gobierno gravita en torno a este decreto que se aprobó para una situación excepcional, pero que llevan extendiendo 5 años e incluso sucesivas legislaturas. Por lo tanto, no me sorprende en lo más mínimo. En cuanto al apoyo del Partido Popular, a ver, a mí hace mucho tiempo que no me sorprende nada de lo malo que hace el Partido Popular. Por lo tanto, les creo muy capaces de esto y demás. Mira, Manuel, la última vez que yo estuve aquí, que tuviste la gentileza de traerme, hablamos de las suspensiones hipotecarias, de la Ley 1/2013, que sigue todavía vigente. Que eso fue del gobierno del PP, el gobierno de Mariano Rajoy suspendió los desahucios por ejecución hipotecaria, un atentado también contra la propiedad privada. Eso es. Lo suspendió teóricamente por un año. Bueno, ya la siguiente extensión termina en el año 2028, ¿vale? Pero una cuestión que no conté en aquel momento es que Mariano Rajoy hizo mucho más de lo que le pedían incluso las plataformas antidesahucio. Las plataformas antidesahucio exigían que los bancos que se quedasen con estos activos les firmasen contratos de alquiler social. Y Mariano Rajoy, en lugar de darles contratos de alquiler social, lo que les dio fue una suspensión de lanzamientos que luego fue paulatinamente extendiendo. A partir de ahí, y este es el momento cero de las suspensiones por vulnerabilidad del derecho español, a mí nada me sorprende. Totalmente de acuerdo. Esto empezó años atrás, empezó con las plataformas antidesahucios que lideraba una señora llamada Ada Colau, que luego hizo carrera política y que llegó a ni más ni menos que la alcaldía de Barcelona, capital ocupa de Europa. Por cierto, ahora también está sucediendo algo parecido con los sindicatos de inquilinas, que es lo mismo, es el mismo modelo para dar el salto a la política y ganarse muy bien la vida con esto de ayudar a los pobres y a los vulnerables, que en realidad es la protección de los delincuentes y de los sinvergüenzas, a costa, eso sí, de la propiedad privada de los españoles. Javier, tú que estás en el día a día de estas cuestiones, hay una serie de datos oficiales, el gobierno, la izquierda dice que el problema de la ocupación no existe, que el número de inquiocupas es muy reducido. Pero ¿cuántos afectados puede haber? Yo he visto cifras por parte de algunas plataformas que hablan de 80.000, 90.000, 100.000 afectados por ocupas y por morosos. Bueno, vamos a ver. Hablando de cifras, lo primero que te voy a decir, ahora que me mencionas 80.000, 100.000, es vamos a calmarnos. Que ya se lo he dicho más de una vez a las propias plataformas de afectados, ¿vale? Lo segundo. Cifras oficiales de cuántos autos de vulnerabilidad se han dictado en estos años no existen. No las da el CGPJ, no las da el gobierno, ¿vale? Lo único que tenemos son dos cosas. En primer lugar, una filtración que recogió la cadena SER, que realizó el Ministerio de Vivienda a las plataformas antidesahucio en diciembre de 2023, según la cual en diciembre de 2023 habría 30.000 desahucios paralizados. Más o menos, digamos que esto puede cuadrar con los datos que yo puedo extrapolar del Consejo General del Poder Judicial y de otras fuentes, y decir que estaríamos cerca de los 40.000 ahora, ¿vale? Digamos una cifra prudente. Luego, hay un estudio publicado muy recientemente, viene directamente del entorno de Comuns, pero es un estudio bastante bien realizado. A pesar de ello, se basa en datos de los servicios sociales, ni siquiera en datos del Consejo General del Poder Judicial, que no los da, sino en datos de servicios sociales. Y ellos
calculan, según datos que reciben de servicios sociales, 58.000. 58.000 me parece una cifra muy implicaría que un 25% de los desahucios en España, según el Consejo, estarían paralizados por esto. Y además discuto que los servicios sociales tengan capacidad real para saber cuándo se ha dictado un auto de vulnerabilidad y qué tipo de auto de vulnerabilidad se ha dictado, porque hay varios tipos, no solamente el 11-2020, hay otros. Entonces, bueno, la horquilla sería esta y en todo caso yo creo que muchos menos de 58.000. La cuestión es que tampoco es cierto esto que dice la izquierda de que, bueno, que el tema de la ocupación y la inquiocupación es un invento de la derecha, que lo dice habitualmente Irene Montero, sino que afecta a miles, decenas de miles de españoles, aunque es cierto que evidentemente no hay cifras oficiales al respecto porque en concreto, o entre otras circunstancias, no interesa. Javier, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Es decir, estamos hablando de auténticos dramas en donde se te mete una ocupa en tu casa, se considera que, bueno, pues cumple las condiciones de vulnerabilidad, o se te mete un inquilino que inicialmente te paga, pero luego te deja de pagar, también se acoge a esta suspensión de los desahucios. ¿Cuánto puede tardar de media un particular, un propietario normal, en recuperar su casa? Ahora mismo los plazos van de cualquier cosa entre 10 y 24 meses. Cualquier cosa entre eso. Luego, por supuesto, descontando con que se venza el incidente de vulnerabilidad. Si el ocupante vence el incidente de vulnerabilidad, ahí no hay medida. Eso será lo que quiera el gobierno. O sea, que se puede prolongar, si sigue manteniendo las condiciones de vulnerabilidad, se puede prolongar sin edie. Si sigue manteniendo las condiciones de vulnerabilidad, que por supuesto las va a seguir manteniendo, evidentemente y lógicamente, se puede prolongar sin edie. Yo, en cuanto a casos sangrantes, son casos sangrantes porque afectan a particulares, gracias a Dios tengo solamente 2. Yo en total tengo, me parece que son 11 lanzamientos suspendidos por este decreto. Cada uno de ellos me duele, pero 2 me duelen particularmente, ¿vale? Uno de ellos es un señor que mantiene su procedimiento entero paralizado desde el año 2020, directamente. Y una señora que lo mantiene paralizado desde el año 2022 y que, a pesar de haber presentado un informe de detective que indica que los 2 inquilinos están trabajando, sigue manteniendo el lanzamiento paralizado. Es tremendo. Javier, la novedad ahora, y yo creo que es la clave del asunto, la novedad ahora es que el gobierno ha aprobado, después de las exigencias planteadas por Junts, un sistema de garantías, de avales, una especie de seguro público por el cual el Estado se compromete a reintegrar, a reembolsar las rentas no percibidas a los propietarios afectados por la inquiocupación, también las facturas de los suministros, porque hay que recordar, el casero, el propietario, no puede cortarle el suministro ni de agua, ni de luz, ni de calefacción al inquilino moroso o al ocupa vulnerable, e incluso también incluye este sistema de avales una especie de indemnización por los daños causados a la vivienda. Pero el primer análisis, en base también a la opinión de algunos expertos, es que esto no va a servir de mucho, o más bien no va a servir de nada. ¿Qué opinas al respecto de este sistema? Bueno, yo lo que opino, y ahora hablamos del sistema en sí, pero vamos, de entrada lo que te digo es que estamos ante una pieza de legislación inteligentísima en su perversidad, como ya lo es el propio incidente 11-2020. Cuidado, el incidente 11-2020 está muy bien diseñado para su finalidad, que es simplemente la de evitar a toda costa lanzamientos y causar retraso en los lanzamientos. Bueno, pues este aval está inteligentísimamente diseñado
en su perversidad y no tiene más finalidad que el propietario termine pagando al inquilino moroso o al ocupante para que se largue del inmueble. Esta es la finalidad, ¿vale? Esta es la finalidad. Luego, los casos en los que se va a aplicar este presunto aval, la realidad es que son casos que, vamos, yo tengo derecho a pensar que van a ser cuasi inexistentes, ¿vale? En primer lugar, tienes que haber alquilado bien a un menor de 35 años o bien a un vulnerable. O sea, ya de entrada, alquilar y meter en tu inmueble a un vulnerable al que no puedes desahuciar, ¿vale? Además, tienes que haber alquilado, bueno, pues al precio del índice que marca el gobierno. Que es inferior al de mercado, que hay muy pocos propietarios que lo hagan, claro. Según la zona, entre un 25 y un 40% inferior al de mercado. Wow. Un poco lo que he estado mirando yo el propio índice y la impresión que me dan mis clientes, particularmente los profesionales del asunto. Básicamente venimos a estar hablando, en el mejor de los casos, de precios de 2022. En segundo, bueno, luego además, por supuesto, solamente es válido para los contratos que se firmen a partir de ahora. Eso es importante, Javier, porque es una duda que tenía. Es decir, todos los que son víctimas de inquiocupación o de ocupación, bueno, ya de ocupación no, porque lógicamente, para empezar, esta compensación es solo para inquilinos morosos, para inquiocupas. No afecta a los ocupas porque los ocupas no tienen un contrato de alquiler, son ladrones de casas ajenas. No hay ningún contrato. Pero importante. No existen. Perdón. No existen. Entonces, como los ocupas no existen según el gobierno, Manuel, y como el problema no existe, no tiene ningún tipo de sentido legislar para compensar a los propietarios por esto. Exacto, esa es buena también. Pero vayamos entonces al tema. Resulta que los que ya están afectados por inquilinos morosos, que no pueden echarlos porque están suspendidos los desahucios, no se van a poder acoger al sistema de avales. No se van a poder acoger a esto en ningún caso, ¿vale? Terrible. Financiar ellos mismos. Y luego, además, estos avales no se empiezan a cobrar cuando empieza el impago, sino que se empiezan a cobrar cuando recuperas la vivienda, bien sea judicialmente o bien mediante un acuerdo extrajudicial. Es decir, metes a un vulnerable al que no puedes desahuciar o vas a desahuciar con enormes dificultades, y solamente cobras una vez ya está fuera del inmueble, ¿vale? La incitación es clara. Están incitando a que le pagues, a que le des dinero, para después, efectivamente, tú cobrar, que ya veremos cuándo y cómo y con qué partida presupuestaria, porque no la hay. Esos presuntos avales, todo lo anterior a un precio muy inferior al del mercado. Esto es muy interesante porque efectivamente es un incentivo perverso. Porque claro, el incentivo está ahí. Le interesa al propietario, como no va a poder cobrar y no va a poder solicitar este aval público hasta que echa al inquilino, va a tener un incentivo grande para llegar a un acuerdo con el inquilino. Y el inquilino, a su vez, el inquilino moroso, el moroso que está ocupando la casa, dirá, bueno, también como te beneficia a ti que me vaya, pues vamos a llegar a un acuerdo, me vas a dar pasta o parte de lo que te va a pagar el Estado y entonces yo me voy. Con lo cual, el incentivo va a ser brutal. Es más, dada la picaresca, echa la ley, echa la trampa, yo ya me estoy imaginando el negocio es fácil de calibrar, de diseñar. Yo soy propietario, tengo un amiguete, le digo, mira, te meto en la casa, te hago un contrato de alquiler y luego nos repartimos el dinero. Es decir, esto puede generar una serie de incentivos perversos tremendos a costa del dinero público, es decir, a costa de los contribuyentes. Y encima, como bien comentas, Javier, de momento no hay partida presupuestaria asignada a estas cuestiones que deberán ser gestionadas por las comunidades autónomas. Bueno, efectivamente, ¿quién te puede generar fraude? O sea, es decir, pensándolo de esta manera, efectivamente, tengo cero riesgo porque firmo un contrato de alquiler simplemente que es falso, con alguien que no va a acceder a la vivienda, pero incluso le empadrono allí, y en un momento dado tiro de aval del Estado. Puede generar incluso ese tipo de incentivo perverso, sí.
Es tremendo. Javier, última pregunta y ya un poco a nivel consejo práctico. ¿Qué hacemos? ¿Qué pueden hacer los españoles? ¿Qué pueden hacer los propietarios si tienen la desgracia por culpa de este gobierno absolutamente criminal que está atacando la propiedad privada? ¿Qué pasa con esos particulares que tienen una casa, la alquilan y tienen la mala suerte, la desgracia de que le dejan de pagar sus inquilinos o que le ocupan la casa? ¿Qué pueden hacer o qué, desde tu punto de vista, debido a tu experiencia, es lo más recomendable para intentar recuperar la propiedad? En el caso de, vamos a ver, en cualquiera de los dos casos, judicializar la situación cuanto antes, porque los plazos son los que son. Judicializar cuanto antes. Se puede dar 15 días, un mes de negociación, pero no más allá. No parar en ningún caso la negociación. Y desde luego, vamos a ver, echar cuentas. O sea, echar cuentas para ver hasta dónde se puede llegar, simplemente para incentivar que se marche. No obstante, el consejo, que bueno, ya por supuesto y naturalmente lo está aplicando el mercado y es parte de lo que está pasando con la oferta de alquiler, el consejo empieza mucho antes. El consejo es no permitir que un vulnerable ponga un pie en tu inmueble, pero ni para verlo. O sea, ni se le muestran. Ahora mismo, vamos, es muy normal, simplemente en Idealista me interesa este piso y unos requerimientos de documentación pues que cada vez son paulatinamente más exigentes. Gran parte de lo que está ocurriendo en el mercado de alquiler es esto. Pequeños particulares van saliendo y o bien ceden la gestión a una gestora de arrendamientos o bien compra un inversor dedicado al tema. Ambos, gestora de arrendamientos e inversor, están operando bajo la premisa de yo voy a ser capaz de evitar que se me meta un vulnerable. ¿Vale? Y efectivamente lo están haciendo de modo draconiano. Bien. Esto es cuando la gente se pregunte, es que me piden muchos documentos, es que me piden avales, es que me piden 3 nóminas, es que me piden trabajo estable, es que me piden... Te lo piden porque el gobierno ha hecho que te lo pidan. Porque el gobierno, debido a esta inseguridad, a esta desprotección que sufre el propietario, si el gobierno no protege al propietario, el propietario tendrá que protegerse. Y ahora hay casting. Es más difícil en algunos casos alquilar un piso en determinadas zonas de algunas ciudades que sacarse una posición. Hay colas, miles de personas y entonces el propietario dice, no, yo me voy a quedar... Voy a intentar minimizar el riesgo, porque si no el que sufre es él. Hay auténticos casting para poder alquilar y esto perjudica precisamente a los más vulnerables, a los que el gobierno pretende defender, a gente con pocos recursos, familias con niños, con dependientes, desempleados. No van a poder alquilar un piso en España porque el gobierno se lo impide, porque el gobierno ha desprotegido, ha dejado indefensos a los propietarios. En definitiva, ya no pueden. O sea, ya no pueden, pero esto no viene de ahora mismo. O sea, esto ya no pueden, bueno, el mercado, en el momento en el cual el mercado terminó de asumir que el Real Decreto 11/2020 se iba a prorrogar indefinidamente, cosa que sucedió a partir del año 2023, simplemente ya esa gente está fuera del mercado. O sea, ya no pueden. O sea, es decir, pero simplemente, vamos, tú mismo cualquiera puede hacer la prueba. Que diga en Idealista cualquier anuncio de alquiler y que diga, pues mire usted, tengo 3 niños y gano 1.800 euros, y vamos a ver qué es lo que le cuenta. Nada, imposible, absolutamente. Javier Prudencio, abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguiremos informando de, bueno, pues de esta desgracia que nos ha tocado vivir ya 5 años, camino de los 6 años de suspensión de desahucios y desalojos en España. Gracias, fuerte abrazo. Manuel, muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a darle otro enfoque. Vamos a verlo desde la perspectiva de los propietarios, de los caseros, de los inversores en el ámbito inmobiliario, cómo están viendo, cómo están sufriendo pues las consecuencias nefastas de esta suspensión de desalojos
para ocupas y para inquilinos morosos, y cuál puede ser el resultado de este tipo de medidas. Para ello contamos una vez más con la presencia y la opinión de Iker Lahoud, que es inversor inmobiliario y fundador de Reconecta, que es un evento exclusivo para inversores inmobiliarios que se celebra en Madrid todos los años, un evento que recomiendo encarecidamente para todos aquellos interesados en el ámbito de la inversión inmobiliaria. ¿Qué tal, Iker? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, ¿qué tal? Bueno, te volvemos a invitar al programa para saber tu opinión, por desgracia, al hilo de una mala noticia surgida esta semana en España, y es que el Gobierno ha aprobado una nueva prórroga de la suspensión de los desahucios durante este año 2025 con el apoyo de sus socios e incluso con el apoyo del Partido Popular, lo cual ya es dramático. ¿Cómo habéis recibido esta noticia los propietarios, los inversores inmobiliarios? Pues es un jarro de agua fría, la verdad. Esta protección antidesahucios tenía mucho sentido, honestamente, seamos sinceros, en plena pandemia, ¿no? Una cosa temporal, nadie sabía dónde íbamos a acabar, pues vamos a decir, no se puede desahuciar a alguien por no pagar. Perfecto. Pues esto es desde el 2020. Entonces se ha ido prorrogando una vez tras otra. Y pues, ¿sabes? Tienes un ocupa, tienes una persona que se mete en una casa y es imposible sacarle porque es declarada vulnerable. El juez dice, vale, eres un ocupa, no tienes que estar aquí, pero no te voy a sacar de la casa. Y eso llevamos con esto, pues esto es el 2020. Hubo un pequeño ahí momento cuando decae el famoso decreto Omnibus y yo recuerdo haberme ido a dormir pensando feliz, como si hubiera ganado mi equipo la Champions. Esto, decir, esto es la dirección correcta. Ha durado pues una semana, ¿no? Una semana hasta que lo vamos a jugar y hasta por lo menos hasta el fin de año igual. Esto es que a veces hay que ampliar un poco la perspectiva. Esto supone, tú que además eres inversor con una amplia experiencia y que además conoces el mercado internacional, cómo sucede y cómo funciona en otros países, esto es una absoluta anomalía a nivel internacional. Esto no sucede en ningún país serio del mundo. En otros países, si se te mete un ocupa en la casa o el inquilino te deja de pagar, ¿qué es lo que sucede? O sea, pues que se tiene que salir como si te roban el coche. No tiene... Puro sentido común. Esto te devuelven la casa, claro. Efectivamente. O sea, a ver, es un tema, como todo, tiene su complejidad y pues la vivienda siempre es una cosa que hay que proteger con más cuidado, pero lo que pasa es que la legislación pues se ha pasado de frenada. O sea, una cosa es asegurarse pues que un propietario no... O sea, un libre mercado absoluto significa que un propietario puede te sube el alquiler todos los meses y si no, te vas, ¿no? Pues tampoco se trata de eso. Entonces hay que tener un balance, pero aquí el péndulo es que es una locura. Y sobre todo yo creo que de la ley de vivienda, de todas las leyes que han ido pasando, porque podemos ir ver pues estas pequeñas cosas, ¿no? O sea, hay subidas de impuestos para los que alquilan vivienda. Ha habido, ya no se liga la subida del alquiler al IPC. Hay ciertas cosas, pero de todo lo que se ha aprobado, la protección a los ocupantes que ha metido por ahí en la ley de vivienda es lo que más daño hace, sin lugar a duda, porque es imposible abrir, o sea, los castings se hacen por esto. Yo, que paso mucho tiempo en Dubái, como bien sabes, no te piden ni un contrato de trabajo. Y tú llegas y das los cheques, pues te puedes hablar, porque si ese cheque no tiene fondos, tienes que salir. Entonces, existe un mercado mucho más sano, mucho más normal, y no lo que está haciendo por eso nadie que no funcionario que gane dinero que le abre la puerta, porque como se meta, pierdes la posesión del inmueble hasta el infinito. Es que es justo al revés de lo que estábamos comentando antes en el programa, justo al revés de lo que vende el gobierno. Es decir, si tú realmente quieres proteger a los más vulnerables, a los más desfavorecidos, a personas desempleadas, con rentas bajas, si tú garantizas, si tú blindas a los propietarios, si tú garantizas la seguridad jurídica,
ningún propietario va a tener ningún problema en alquilarle la casa a una familia con hijos, a una persona que pasa dificultades o de renta baja, a un desempleado, porque en caso de que le deje de pagar la renta va a recuperar su inmueble de forma inmediata. Y esa persona, si tiene realmente problemas para pagar el alquiler, para eso en teoría están los servicios sociales, para eso en teoría pagamos impuestos, para que la administración se ocupe de realojar a esas personas o de ofrecerles algún tipo de ayuda, pero no a costa del propietario. Iker, me gustaría abordar cuáles son las consecuencias que está teniendo esto en el mercado inmobiliario español, porque esta misma semana hemos conocido un dato que a mí me parece alarmante y creo que no ha sido suficientemente difundido. Según datos oficiales, un estudio detallado al respecto, en el año 2024 han desaparecido del mercado de alquiler en España 96.000 viviendas. Han desaparecido, pero que estaban en alquiler y que ya no están en alquiler porque los propietarios dicen, no, yo no me arriesgo a alquilar. ¿Esto se debe a esta inseguridad jurídica? Por supuesto. Cuando tú le dices a alguien, si pones tu piso en alquiler y se te mete a alguien y decide no pagar y no le vas a poder sacar, es que la propia ley de vivienda que el Tribunal Constitucional ha tumbado una parte, decía que tú tenías que, para que te admitieran la demanda para que tenían a trámite, tenías que tú demostrar, uno, que no eres gran tenedor, dos, que el otro no es vulnerable, tres, que hayas llegado a un acuerdo. Con meses y meses y meses que tú como propietario pierdes eso. Entonces, es normal que los propietarios tengan miedo a alquilar. Alquilen con muchísimo cuidado a ver quién dejan entrar. Si yo puedo desalojar en 15 días, honestamente me da igual que el que esté ahí no tenga ni papel. Me da igual. Si yo puedo llegar y decir, ¿sabes? Entonces, tú quieres ayudar a los más vulnerables, quieres ayudar a los que necesitan un hogar. Si están pagando el alquiler, no van a tener ningún problema. Pero si tú permites que una cierta parte de la población, o que sea mínima, pero el riesgo de entrar a alguien es demasiado alto. Son miles y miles de euros que tú dejas de... No, es un riesgo asimétrico y es por lo que jurídico y más es ver donde más se protege la ocupación, que es como Barcelona, un anuncio que se publica, 40 visitas y llama en 2 días inmediatamente porque no hay oferta. En cambio, si tú quieres vender un piso, es 5. Entonces, ahí ves claramente, hablas de datos, ves claramente la diferencia entre el alquiler y la venta, porque hay tanta demanda. ¿Cómo crees, Iker, ya para terminar, que afectará? Bueno, entiendo que afecta lo mismo que ha pasado, se seguirá reduciendo la oferta, porque claro, se mantiene esta inseguridad jurídica, además con nuevos requisitos como la limitación de precios, precios que son fijados arbitrariamente por los políticos por debajo del precio de mercado, con lo cual eso también desincentiva la puesta en alquiler. Es decir, para que nos entendamos, que el mercado del alquiler en España se va a hacer cada vez menos accesible y cada vez más caro. Está condenado a eso en los próximos meses, trimestres. Que meses o más. Es que el mercado está roto. El mercado está roto. Y como todo, una economía no... mañana cambias esta ley y no va a salir todo. Llevamos 5 años desapareciendo poco a poco. Ese cambio de tendencia no va a pasar de un día para otro. Ahora mismo la tendencia es que está desapareciendo. Yo personalmente, pues cada vez tengo menos interés en alquilar a largo plazo por el riesgo que me asume, porque yo lo he vivido. Yo he tenido una persona metida en una casa que hasta intentas negociar y dices, oye, ¿cuánto quieres? Y mira con cara, pues no, ¿por qué no voy a ir? Es que vivo gratis. ¿Cuánto dinero le puedes ofrecer a alguien para que se vaya de una casa donde está viviendo ahora? Pues y te dice, sí, es un Guma, no tiene derecho a estar ahí y hay que desafiarle, pero para dice el Estado. Es una completa locura. Entonces, si tú quieres que cambie un poco la tendencia, es lo primero que tienes que hacer es ser al que a otra parte. Es si firmas un contrato, tienes que una sociedad donde un contrato puede cumplir una persona que tiene un contrato que pudiera pagar X y a cambio recibir una casa
y no cumple su parte, lo normal es que no le tengas. Y antes has mencionado que la necesidad del Estado de ponerles una vivienda, seguro. Es que yo tengo entendido que en España hay un ingreso mínimo vital, hay ayuda al desempleo, hay ayuda. ¿Tiene el Estado un mecanismo para dar a la gente allí? Y casas hay aburridas. Fuera de las ciudades hay muchísimas casas, ahora no, de vacías, o esas casas no son alquileres. Entonces, no, cuando tú permites que alguien haga algo y algo, y al extremo, pues menos gente quiere poner bien alquileres. En fin, terrible, seguiremos informando al respecto. Iker Lahoud, inversor inmobiliario y fundador de Reconecta, ese evento especializado, exclusivo para inversores inmobiliarios que se celebra en Madrid todos los años. Iker, muchísimas gracias, fuerte abrazo. Igualmente. Pues esto es lo que hay, amigos. Un país que machaca, destroza, ataca a los propietarios, a la propiedad privada. Hay que recordar, la propiedad privada es clave, es la esencia, el pilar de toda civilización. Y sin embargo, tenemos un Estado que protege a los delincuentes, protege a los ocupas y protege a los morosos. Os preguntáis, ¿qué pasa con el mercado de la vivienda en España? ¿Por qué los jóvenes no encuentran pisos? ¿Por qué una familia con niños no encuentra un piso en alquiler? ¿Por qué es tan caro el alquiler en España? ¿Por qué es tan difícil alquilar? Pues hoy hemos abordado las causas. La principal razón por la cual en España es casi imposible alquilar es la inseguridad jurídica, el ataque a la propiedad privada junto con la escasa obra nueva, que también es un problema político, porque todo eso, el hecho de que te permitan construir, que haya suelo disponible, que te den los permisos y autorizaciones, depende de la administración pública, depende de la mierda de políticos que tenemos en este país. Así de triste, pero así de cierto. Hasta aquí el programa de hoy, espero que os haya gustado. Gracias a nuestro patrocinador Primor por su apoyo y a todos vosotros, haceros socios de B1 Media para seguir defendiendo la prensa libre e independiente, crítica siempre contra los abusos del poder político. Muchas gracias a todos, despierta, que no te engañen y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, apoya, súmate al Instituto Juan de Mariana. Hasta la próxima, amigos.